Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes en esta deliciosa tarde del día de hoy ya. 30 de noviembre del año 2021. Ya mañana le estaremos dando la bienvenida precisamente a otro mes más, el último porque ya nos vamos precisamente con un nuevo año y por supuesto también con la alegría de las fiestas decembrinas y pues dan, se acabó. Y a comenzar, pues vaya, parece ser que un 2022 ya se va anunciando un poco medio fuerte, precisamente con lo que estamos viendo, precisamente en estos momentos, algunos problemas económicos, geopolíticos y vaya, tantas y tantas cosas más, aparte de los problemas de salud agravados con esta pandemia y pues vaya, no es para más. Lo que sí es algo muy importante y por supuesto es el vivir día a día, ¿no? Algo que tiene la importancia, por supuesto, de seguir en este caminar y dar paso a la historia y que lo que tenga que venir, que venga y lo que tenga que suceder, que suceda. Cosas interesantes posiblemente en el año que venga, pero por lo mientras estamos en este 2021 todavía y por supuesto que sí, con muchas cosas importantes que platicarte, por supuesto. Vaya, mañana es un día importante en el Zócalo Capitalino, va a haber de la Ciudad de México, va a haber una gran congregación, así se le puede decir, ¿no? Porque así le llaman, ¿no? Pero no, va a haber una gran, pues vaya, concentración de personas, precisamente de la mano fuerte del presidente de la República, todo el obradorismo puesto precisamente en las inmediaciones del Zócalo Capitalino y por supuesto que sí, algo muy importante, ¿no? Es el festejo que de alguna forma reafirma y confirma la presencia de un personaje tan importante. Vamos a hablar precisamente sobre eso. Hay cosas interesantes, más allá de sus fobias y más allá de sus quereres políticos y por supuesto de sus personajes y de su clasismo y de su racismo y de todo eso, porque aunque usted no lo quiera reconocer, creo que entre más te enojas de que te digan algo es porque más lo estás reflejando. No te das cuenta, pero en realidad lo eres, ¿no? A veces el racismo, el clasismo, decimos ¿cómo voy a ser clasista? ¿Yo cómo voy a ser racista? No, tal vez tú no lo notes, pero tus acciones sí lo hacen notar, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de todo eso, que si es usted o no es usted racista, clasista, no importa, ni si es usted panista, si es priista, si es periodista, si es de Morena, tampoco importa. Aquí lo interesante es saber cómo un personaje, precisamente de este tamaño, estamos hablando de políticamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo llega precisamente a estas alturas, no precisamente 3 años, mitad de su gobierno y por supuesto con una gran aceptación y aprobación por parte del público que votó por él, e incluso algunos que se convencieron después de haber, aunque no votaron por él, pero por supuesto después de haber visto algunas cosas que le gustaron del presidente y aparte de esas algunas cualidades de las cuales políticas va levantando y precisamente las obras públicas, no, bueno, independientemente de todo esto, a lo que queremos ir es, digamos, usted no le llega a caer el 20 a los que no están convencidos, a aquellos que se preguntan por qué el presidente está llegando con esta aceptación, como los Krause, ¿no? Que se hacen esas preguntas, aunque yo sé que se hacen, o sea, ya lo saben, simplemente que no lo asimilan. Y no lo asimilan por una cosa y una sencilla razón, la soberbia. La soberbia no te deja ver más allá de los ojos humanos. Y precisamente porque no te dejan ver más allá, pues entonces no puedes percibir las cosas y las bondades de lo que tú no puedes ver, de lo que tú no puedes sentir y de lo que no puedes tocar. Entonces, precisamente por eso es que se preguntan qué es lo que está ocurriendo con el presidente de México, pero pues es simple y es sencillo. La gente que votó por él, la gente que confía en él. Y una cosa muy importante de lo que no se han dado cuenta, y un punto al favor de los fifís o de los no creyentes en el presidente Andrés Manuel López Obrador, dicen que es el encantador de, no sé, que de burros y cuántas cosas más. Pues la mera verdad, es una estupidez porque, pues de burros de qué, o sea, un burro es un animalito simple, común y corriente que lo ocupamos para la carga y todavía desocuparlo para hablar de incoherencias, pues no va por ahí.
Una cosa sí estamos seguros, y eso es a lo que iba yo. Si se acuerda usted, si analizamos un poquito la historia, hace algunos años, ¿qué será? En el 2015, 2017 creo todavía. Pero si nos vamos más atrás, en las venidas del Papa Juan Pablo II, al continente americano y por supuesto a la Ciudad de México, y no nomás a México, a Colombia, Guatemala, a Honduras y varios países donde estuvo visitando precisamente en esa misión de que era el Papa peregrino. Y lo mismo con Francisco, aunque ya no causó tanto efecto, ni con Benedicto cuando estuvo en Guanajuato tampoco, ¿no? Pero sí se causaba ese efecto. Y ese efecto era precisamente el de ver al Papa como un héroe, como una persona importante, como se ve precisamente ahorita el presidente Andrés Manuel López Obrador, con esa misma aceptación, con ese mismo júbilo, con ese mismo placer de verlo, con esa misma alegría, con ese efecto es el que México siempre ha buscado. ¿Por qué? Nuestra idiosincrasia, algo muy importante. Nosotros como personas de México, los que sabemos precisamente que venimos de trascendencia y hemos vivido y hemos visto cómo nuestras sociedades han sufrido tanto la pobreza, han sufrido la discriminación, han sufrido el despojo, han sufrido la intolerancia, la injusticia y la soberbia de otros, de los que tienen, de los que siempre los vieron para abajo, de los que siempre los quisieron incluso destruir. Y no me refiero físicamente ni literalmente, sino me refiero a una cuestión de más personal, que se podría decir, pues vaya, mental, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, precisamente esas personas que han sufrido tanto, siempre han buscado la presencia de alguien más importante, de alguien que te venga a sacar de esos problemas. Entonces, por mucho tiempo, pues siempre se buscó una figura muy importante dentro de nuestra sociedad, el Salvador, ¿no? Y así lo dicen algunos pseudo analistas y lógicamente otros que son los famosos críticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que es el Mesías. Pues aunque no lo crean, la gente lo ve así. Porque así vieron un peregrino muy importante que venía de Italia, que se llama el Papa, y que llegaba a México y lo recibían con los brazos abiertos. Y cuando dijo Juan Pablo II en una de sus grandes pues vaya, de sus grandes congregaciones en Basílica de Guadalupe y en donde se reunió precisamente en el Estadio Azteca, y dijo una frase muy importante: México siempre fiel. ¿Eso qué quería decir? Que México siempre estaba no a la fidelidad de la iglesia, ¿no?, sino a la fidelidad de un personaje como era el Papa Juan Pablo II. Entonces eran fiel precisamente a lo que encabezaba el Papa, que encabezaba una iglesia, encabezaba un proyecto eclesiástico, y lógicamente pues todo eso se reflejaba y la gente lo veía. ¿Por qué? Porque había esa necesidad, esa hambre de llenar ese hueco tan importante. ¿Por qué? Porque son las personas que no tienen quien los defienda. Lógico, se va el Papa y vuelve ese vacío. Y entonces pues no había resurgido nadie con esos efectos hasta que llega Andrés Manuel López Obrador. Llega con un efecto, como una bala, precisamente con eso. Llega siendo el amigo del pueblo, el amigo de los desprotegidos. Las fotografías que aparecen con los niños ahí en Oaxaca, con los personajes, con los viejitos de algunas áreas que han estado en otros estados, en Durango, ¿no?, cuando se tomó una foto con una persona de la tercera edad, los dos sentados en el piso, y así. Entonces este personaje que se ha sentado con los más pobres, que se ha sentado con los ricos, que se ha sentado con los multimillonarios, con los más multimillonarios a nivel internacional como Larry Fink, que se ha sentado con los presidentes más famosos como lo fue el mismísimo Donald Trump y ahora el presidente Biden,
quien se ha sentado con Trudeau y quien ha platicado y precisamente que tiene el poder de platicar con ellos, y así como tiene el poder de platicar con un personaje, con los personajes de ese tamaño, y irse con los personajes más desvalidos de este mundo, que son los pobres, pues sí causa un efecto muy poderoso. Lo mismo por eso es que cuando llegaba el Papa siempre le ponían un niño para que lo abrazara, para que lo besara. Dicen por ahí son baños de pueblo. No es que fueran baños de pueblo, es la necesidad de la misma gente, el querer creer en alguien que te va a ayudar. Ahora, si hablamos de problemas mediáticos o de soluciones mediáticas o salomónicas, pues lógicamente que el Papa lo único que hacía era llegar y encerrarse un momento, unas 2 horas con el presidente de la República y hablar de tal vez de soluciones que nunca se vieron, de qué platicaron, nunca se va a saber tal vez. Pero lo que sí podemos decir es que la gente creía que hablaban de soluciones, la gente creía que hablaban de cosas buenas para el pueblo, aunque ellos pudieran estar haciendo negocios. Independientemente de todo esto, fue reemplazada esa imagen precisamente ahora por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual pues muy difícil de que se los vaya a quitar alguien, muy difícil de que le vayan a hacer algo, y no me refiero físicamente, sino borrarlo precisamente de la mente de todos los mexicanos, va a ser muy difícil. Es como si en los tiempos en 1992 o en 1979 o en el año 2002, cuando fue Juan Pablo II a México y a alguien le dijeras que el Papa pues era malo o el Papa era ocultador de pederastas o de violadores de niños, pues imagínate, o sea, pues te daban o sea, te mandaban a la Santa Inquisición, ¿no? En ese momento, ¿no? O sea, era algo tan terrible, no podías hacer eso. Entonces en este momento está pasando precisamente lo mismo, ese efecto poderoso, efecto de héroe, efecto de alguien que protege a las personas comunes y corrientes, a la gente pobre, que es precisamente alguien que vela por sus intereses. Y a ver, señores de la oposición, quítenle ese don, quítenle ese dote, quítenselo. No, por supuesto que no. La solución la tuvieron siempre ustedes, la oposición. Esto va para la oposición. La oposición siempre tuvo esa herramienta. Nunca lo quiso utilizar. Quiso utilizar otras cosas, quiso utilizar el poder mediático, quiso utilizar allá arriba todo lo que se ve en las cúpulas, porque según las cúpulas dominaban precisamente las zonas pobres. ¿Se dieron cuenta que no? Ahora el problema es que se durmieron, y se durmieron de lo más feo, porque esta herramienta que ustedes dejaron en la calle tirada o que la dejaron en la banqueta, pasó un hombre llamado Andrés Manuel López Obrador, agarró esa herramienta, esa llavecita, y se metió a donde ustedes están, o sea, a su propia casa, y lo sacó a patadas. Lo sacó a patadas y ahora están llorando como niños de pecho. No les queda de otra. Van a seguir llorando como niños de pecho y se van a arrepentir toda la vida de no haber ocupado esa llavecita, esa herramienta, la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador la ocupó. Y dejaron la puerta abierta tal vez a otras cosas más importantes, al pueblo entero. Así es que, señoras y señores, pues no hay de otra, hay que echarle ganas, y por supuesto que sí, mañana todos los que van a ir al Zócalo capitalino de la Ciudad de México, ya saben, siempre con todas las medidas sanitarias, porque pues precisamente con esta nueva variante que ahorita que salió del coronavirus, pues las cosas no están muy bien, que digamos. Pero si ya se vacunó usted y aparte de eso ya tiene usted, se guarda su sana distancia, utiliza su gel, siempre está al momento al pendiente de su salud como debe de ser, no tiene por qué preocuparse. Así es que al contrario, pásala bonito, cuídese mucho. Desde la ciudad de los motores, Detroit, Michigan, te mandamos un súper saludo, que la pases súper bien.